Los bonos son lo que se consideran como los activos más seguros de inversión, pero como todo instrumento de inversión tiene sus ventajas y desventajas. Hoy vamos a hablar de este mundo desconocido que son los bonos. Veremos qué son y cómo funcionan, los tipos de bonos que hay, en qué nos tenemos que fijar antes de comprar un bono, dónde comprarlos y por último, si de verdad merecen más la pena los bonos que las acciones. ¿Listos? Comencemos. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y hoy estáis en nuestra sección de bocados financieros, donde os explicamos conceptos financieros de forma simple y clara en solo 5 minutos. Si es nueva por aquí, dale al botón de suscribirte y empecemos. Cuando un gobierno o una empresa necesita financiación, emite bonos de deuda. Cuando un inversor compra un bono, le presta dinero al Estado a cambio de unos intereses por ese dinero. De esta manera, los gobiernos pueden financiarse y endeudarse pidiendo miles de títulos de deuda a diferentes inversores, para así pedir más cantidades de dinero. Es decir, con los bonos los inversores actuamos como un banco que le presta un crédito a un gobierno o a una empresa. Con esto nos convertimos en lo que se denomina como acreedores, que son los que prestan dinero al gobierno. Nosotros prestamos un capital inicial, el cual nos va generando unos intereses periódicos y al finalizar el plazo del préstamo se nos devuelve el capital inicial. Los bonos son lo que se denomina como activos de renta fija y es así porque la tasa de interés está fijada desde un principio y al finalizar el plazo sabemos exactamente cuál es la cantidad de dinero que nosotros vamos a recibir. Esta es la principal diferencia con las acciones de una empresa, que son activos de renta variable, en donde nosotros no sabemos el rendimiento o interés que vamos a recibir por nuestro dinero. Por ejemplo, si invertimos 100 euros a un 2% en bonos del Estado a 2 años del gobierno de Villa Margarita, que es un país que me acabo de inventar, sabemos que al final del plazo obtendremos nuestros 100 euros más 4 euros de intereses. En cambio, si invertimos 100 euros en Tesla, por ejemplo, que es un activo de renta variable, no tenemos la menor idea a primera vista de lo que puede pasar con la rentabilidad por nuestro dinero. Por ejemplo, entre 2018 y 2019 habríamos ganado un 2%, o sea, 2 euros, pero entre 2019 y 2020 habríamos ganado un 24% en intereses o en rentabilidad. Los bonos son de los tipos de inversión más seguros que existen, ya que nuestro dinero está respaldado por la economía de un país al completo. Por supuesto, hay diferencias entre países, luego vamos a ver algunos ejemplos. Pero por ser una inversión muy segura y poco volátil, a los bonos también se les conoce como activos refugio, especialmente en situaciones de incertidumbre económica. Principalmente tenemos dos grupos de entidades que emiten los bonos: los gobiernos con los bonos del Estado y las empresas con los bonos corporativos. Ambos tipos de bonos tienen la misma finalidad, que es la financiación por parte de la empresa o el gobierno que los emite. Otra manera de clasificar los bonos es según su calidad crediticia. Algunas agencias de calificación como la Standard & Poor's o Moody's clasifican a las empresas y estados según su nivel de riesgo, desde las AAA, como los bonos más seguros y solventes, a la CCC, como los bonos más malos y en riesgo extremo de quiebra. Según esta escala, existen dos grandes grupos según la agencia Standard & Poor's. Los bonos investment grade, que se llaman, que son los bonos considerados más solventes, que van desde la AAA a la BBB. También se les llama los bonos con grado de inversión. Y un segundo grupo, que son los high yield bonds, que tienen más riesgo, pero que también ofrecen unos intereses más altos. Estos irían por debajo de la BBB. Estos tipos de bonos se les llama también como de grado especulativo o directamente bonos basura. En general, si invertimos en los bonos high yield, es recomendable hacerlo los que tienen las categorías más altas, por encima de las Cs, ya que los bonos del grado C tienen un nivel de quiebra muy alto y no son para nada recomendables. Para que te hagas una idea, la calificación de la deuda de México está en BBB, la de Chile y España en 1A y la de Estados Unidos en AA. Vamos a ver ahora en qué aspectos nos tenemos que fijar antes de comprar un bono. Pero antes, si te está gustando este vídeo, dale fuerte al botón del like y sigamos. Vamos a familiarizarnos un poco con la terminología que se usa para identificar a los bonos.
En primer lugar tenemos el principal, que es la cantidad de dinero que nosotros ponemos inicialmente y la que se suele pagar al finalizar el vencimiento del bono. Por ejemplo, si es un bono a 5 años, se devolverá el capital inicial o el principal al cumplir los 5 años y no antes. En segundo lugar tenemos el cupón, que es básicamente el interés que genera el bono. Los intereses dependen del nivel de solvencia del emisor en este caso. Por ejemplo, en el caso de los bonos corporativos de la empresa Johnson & Johnson, es una empresa tan solvente de categoría AAA que los intereses de sus bonos son menores que los de algunos gobiernos de países. Es decir, a más riesgo de impago, más altos son los intereses que el emisor paga. Y otro ejemplo son los bonos del Estado alemán, también llamados Bundesanleihen, simplemente Bunds. Proceden de uno de los estados más solventes del mundo y la probabilidad de que no nos devuelvan nuestro dinero es de prácticamente cero, tanto así que los intereses son ridículamente bajos, incluso negativos. Alemania es uno de los pocos países del mundo que sigue manteniendo una calidad crediticia de AAA. A continuación tenemos la madurez del bono, o lo que es lo mismo, la fecha de vencimiento. Existen bonos a corto plazo, que depende del país, pero suelen ser entre varios meses hasta 1 o 2 años. Luego tenemos los bonos a medio plazo, entre 2 a 10 años, y a largo plazo, que son ya de más de 10 años. Lo importante es tener en cuenta la madurez porque es cuando recuperaremos el capital inicial que pusimos. Por ejemplo, tenemos un bono a corto plazo que dice Chile 2030 al 2%. Quiere decir que es un bono que vence en 2030 y te van a pagar cada año un cupón de un 2%. Así que cada año recibirás un 2% de intereses, pero el capital inicial o principal no lo vas a recibir hasta que finalicen los 2 años. ¿Pero qué pasa si necesito mi dinero antes del plazo? En ese caso podrías revender con anticipación tu bono. Y es aquí donde debemos tener en cuenta el precio del bono. El precio del bono puede variar en función de los tipos de interés que fije el Banco Central y el riesgo de insolvencia de un estado principalmente. Esto quiere decir que el precio del bono no es fijo. Cuando un estado sube los tipos de interés, quiere decir que comprar bonos nuevos es más atractivo y los bonos viejos que se contrataron a un tipo de interés menor son menos atractivos, por lo que el precio del bono que quieres revender disminuye. Por ejemplo, imagina que quieres revender el bono de Chile que tú compraste al 2% y como ahora el Banco Central ha subido los tipos de interés digamos, al 3%, hay nuevos bonos disponibles con mejores rentabilidades que la que tú tienes, por lo que tendrás que venderlo a un precio mucho más barato para poder deshacerte de él. Sin embargo, si los tipos de interés bajan, digamos, al 1% y tu bono sigue al 2%, será mucho más atractivo tu bono y si tú lo quieres vender podrás hacerlo por un mayor precio. Recuerda que los tipos de interés al que se compra el bono está fijado de antemano, por eso son activos de renta fija, pero un estado o corporación puede emitir nuevos bonos a un tipo de interés diferente y es por eso que su precio varía según la oferta y la demanda. Bueno, ¿y dónde se compran los bonos? Pues se pueden comprar bonos a través de ETFs, fondos de inversión o fondos mutuos o fondos de inversión directamente a través de nuestro broker, como si fuera una acción individual. Por supuesto, nuestra opción recomendada sería a través de ETFs. Al igual que existen ETFs que repliquen índices bursátiles, tenemos ETFs que contienen índices de bonos. Por ejemplo, tenemos ETFs con una mezcla de bonos estatales de países de todo el mundo, como el Vanguard Total Bond Market ETF o BND, y otros ETFs solo de bonos corporativos, como el Vanguard Short Term Corporate Bond ETF o VCSH. Y también bonos concertados en ciertas economías, como el iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF, EMB, de bonos de países emergentes. Entonces te estarás preguntando, ¿es mejor invertir en bonos que en acciones? Bueno, pues antes que nada, ten en cuenta que ninguna inversión está libre de riesgo, pero invertir en deuda del Estado ofrece el mayor grado de seguridad para los inversores más conservadores, ya que en la gran mayoría de nuestros países, con algunas excepciones, cumplen con sus obligaciones. Los bonos son un instrumento más defensivo que las acciones, eso sí, y nos pueden aportar estabilidad a nuestra cartera. Además, hay que tener en cuenta que recibiremos los intereses o cupón de forma periódica, como posible fuente de ingresos extra, algo así como los dividendos en las acciones.
Y otro punto a considerar es que añaden una fuente de diversificación a nuestro portafolio, que puede compensar las caídas en la bolsa. Pero bueno, es verdad que muchos huyen de los bonos europeos, especialmente porque los intereses incluso son negativos. Para el caso de España, solo hay intereses positivos en lo que se llama como las obligaciones, que son los bonos a más de 10 años. Pero la gran ventaja de tener la inversión de forma electrónica en la época que vivimos es que no tenemos por qué limitarnos al país de donde somos. Los países emergentes como China, Brasil o India son los que más intereses ofrecen en sus bonos, aunque también conllevan más riesgo, claro. Y países como Estados Unidos o México ofrecen menor riesgo y unos intereses superiores a la inflación. Coméntanos abajo si has entendido un poco mejor qué son los bonos y cuéntanos si te parecen un buen instrumento de inversión. Y hasta aquí el bocado financiero de hoy, chicas y chicos. Esperemos que te haya gustado. Si es así, dale al like y suscríbete y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!